Hechos capítulo 9, vamos a leer desde el versículo 32 al 43. Hechos 9, 32 al 43. Leamos juntos, verso 32, dice así. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope y en casa de un cierto Simón, curtidor. Oremos. Padre amado, le alabamos en esta mañana. Gracias porque nos podemos reunir nuevamente en torno a la oración, en torno a las alabanzas y también ahora en torno a su palabra. Señor, bendíganos. Pido, Padre amado, que usted pueda estar satisfaciendo las necesidades, Señor, de todos mis hermanos, Señor, sean físicas, sean espirituales, por cada uno, Señor, de los que estamos acá, los que están fuera, Señor, por diferentes razones. Sea usted alcanzando con su gracia a todos mis hermanos. Y también, Padre amado, a nivel nacional, todas nuestras iglesias hermanas, ayúdenos, Padre, a hacer una luz en aquellos lugares donde usted nos ha puesto, que muchas personas más puedan conocer a Cristo. Padre amado, guíenos ahora en su palabra, ayúdenos para que sea de bendición, de ánimo para nuestra vida en esta semana. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amados hermanos, como ustedes pueden ver, vemos aquí un contraste. Lucas, el escritor de Hechos y también del Evangelio de Lucas, ¿cuál era su profesión? ¿A qué se dedicaba Lucas? Era un médico. Así que Lucas tenía un razonamiento lógico muy ordenado. Y ustedes van a ver acá que Lucas constantemente está haciendo contrastes. Y aquí vemos el contraste entre un hombre llamado Eneas y una mujer llamada Dorcas. Eneas es un nombre no judío. Eneas es un nombre griego. Si usted lo investiga, Eneas era un dios mitológico, poderoso, muy fuerte, y contrasta totalmente con la realidad que estaba viviendo este hombre. Porque ¿qué le había pasado a Eneas? Era un paralítico. Y queridos hermanos, a ver, hagamos un poquito de memoria. En la cultura hebrea, hasta ese tiempo, y saben que hasta el día de hoy, los judíos, ¿qué piensan de una persona que tiene una enfermedad como la parálisis? ¿Qué piensan de esa persona? Exactamente. Lo relacionan con pecado, ¿no? Ellos tienen este pensamiento de que si usted está enfermo es porque usted hizo algo malo. Así lo piensan. O si usted nació con una enfermedad es porque sus padres hicieron algo malo, o incluso usted mismo en el vientre materno. ¿Saben por qué? Porque hay un salmo donde David, ¿qué dice al Señor? En pecado fui formado, y en pecado me concibió mi madre. Pero no es el único versículo.
Hay una historia también en Génesis, que es cuando, ¿recuerdan que Rebeca no podía tener hijos con Isaac? Era estéril y lucharon por muchos años, pero un día Rebeca concibió milagrosamente. ¿Y qué concibió Rebeca? Gemelos, eran dos. ¿Y la Biblia qué dice de estos gemelos? ¿Qué hacían en la guatita de la mamá? Peleaban en el vientre materno. Dice que luchaban los dos niños, los gemelos. Incluso cuando nacieron uno agarrado del otro, ¿cierto? Nació primero Esaú y detrásito venía el hermanito y lo tenía agarrado del pie, ¿no? Porque habían estado ahí haciendo lucha cuerpo a cuerpo. Así que de estas historias los judíos han razonado, no todos, no hay un consenso total, pero muchos piensan que si una persona está enferma es porque ha cometido un pecado. O si usted nació con una enfermedad de nacimiento es porque sus padres pecaron o porque usted incluso pecó en el vientre materno. ¿Será verdad esto? Tenemos incluso un caso durante los evangelios cuando a Jesús le trajeron un joven que era ciego de nacimiento. Y los fariseos vinieron y le preguntaron a Jesús, Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Así que ahí tenemos enmarcada muy bien la creencia que había en aquel tiempo. Los judíos pensaban que uno, si era enfermo, era porque había pecado uno o habían pecado los padres. Pero ¿cuál fue la respuesta tan sabia de Jesús a los fariseos en esa ocasión? Jesús dice, no pecó ni él ni sus padres, sino que este hombre está enfermo para que ustedes vean en el día de hoy lo que yo voy a hacer. Y lo sanó, ¿cierto? Y sanó al ciego de nacimiento. Y fue tanto el impacto de este hombre, porque imagínense lo que es para nosotros. Estamos acostumbrados a mirar, nosotros podemos mirar a las personas, sabemos lo que son las formas, los colores. Piense usted en un ciego de nacimiento. Su mente nunca ha registrado la luz, no sabe lo que son las formas, los colores. Y era tanta la alegría de este ciego, ¿no? Y lo primero que dijo, ¿dónde está el que me sanó? Porque lo quiero adorar. Hermanos amados, Eneas estaba paralítico porque Dios, por medio del apóstol Pedro, iban a realizar el milagro de sanarlo. Y esto es muy importante, queridos hermanos. Lo hemos estudiado ya hasta acá. ¿Cuál es el propósito de los milagros? El propósito de los milagros, hermanos, no es nada más que la gente vea algo asombroso y que la gente quede estupefacta al ver una obra milagrosa. No, siempre, ¿cuál es el propósito final de que Dios permita tanto Jesús haciendo milagros o que sus discípulos hayan hecho milagros? ¿Cuál era el fin último? ¿Producir qué cosa en la persona y en los demás que vieron el milagro? ¿Cuál era el propósito? Y demostrar el poder de Dios. En primer lugar, demostrar el poder de Dios. Pero falta algo más. Mostrar, ¿cierto? Sí, la misericordia de Dios también. La fe. Llegar a la fe. El propósito es mostrar el poder de Dios y que las personas puedan llegar al conocimiento de la verdad, a la salvación, a creer en Cristo como su Señor y Salvador. Por eso que el Señor permitió que sobre todo la iglesia del primer siglo y los apóstoles específicamente tuvieran la capacidad de hacer milagros, porque esto soportaba, le daba un aliciente de que la iglesia naciente era una obra de Dios y no de los hombres. La iglesia, queridos hermanos, no es como un club deportivo o una sede social, una reunión de vecinos. No, la iglesia es otra cosa, ¿cierto? La iglesia es un cuerpo espiritual que estamos unidos a Cristo por su sangre preciosa. La iglesia es un organismo, no una organización. Y cada uno de los creyentes estamos unidos por la fe, espiritualmente, y cuando el Señor vuelva por su iglesia en el día del arrebatamiento, ¿se va a quedar alguno acá? Ninguno. A todos nos va a llevar porque somos uno en Cristo. Así que, queridos hermanos, como nosotros podemos ver, volviendo a Eneas, este hombre, lo más probable es que quizás ni era judío, porque los judíos no le iban a poner jamás a un hijo, no sé, Zeus.
¿Cómo se llama tu hijo? No, le puse Hermes. O sea, puros nombres así, romanos, griegos. No, por ningún motivo. Los judíos le ponen a sus hijos Jacob, Isaac, ciertos nombres hebreos. David, sobre todo, ¿cierto? Samuel y todos esos nombres. Por lo tanto, es muy probable que Eneas ni siquiera era judío. El texto aquí no lo dice, pero es muy probable que no haya sido. Y es un hombre que lleva 8 años paralítico, estaba en cama. Y viene Pedro y lo sana. Miremos por favor, versículo 32. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo: Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Hasta ahí está el relato del milagro, ¿cierto? Pero, ¿cuál es el efecto que busca el Señor con estas señales milagrosas? La respuesta está en el versículo siguiente, 35, dice: y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales, ¿qué dice? Se convirtieron al Señor. Ese es el propósito de los milagros. Ahora la pregunta: nosotros hoy día no podemos hacer milagros, ¿no? Eso no quita que Dios no pueda hacer directamente un milagro, ¿cierto? El Señor lo ha hecho. Pero ¿la fe viene por los milagros o viene por otra cosa? Sin perder Hechos, vamos a Romanos, capítulo 10. No perdamos Hechos, vamos a Romanos, capítulo 10. Y alguien, por favor, lea versículo 17. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Muy bien. ¿Se fijan que el versículo no dice la fe viene por ver milagros? ¿No dice eso? No. Dice Por el oír. la fe viene por oír. ¿Y oír qué cosa? La palabra de Dios. Así que les pregunto, hermanos, necesitamos de parte del Señor pedirle: Señor, danos el poder para hacer milagros para que la gente crea. No, porque han habido casos donde las personas han visto los milagros más extraordinarios de la historia y no han creído. Siempre doy el ejemplo del pueblo de Israel. ¿Sí? Ellos vieron muchos milagros. Partiendo desde el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto en el Éxodo, ¿sí o no que el pueblo de Israel vio los mejores milagros? Vieron las 10 plagas, vieron cómo las plagas solo atacaban a los egipcios y ellos que vivían al lado no tenían nada, estaban sanos todos. Cuando llegó la última plaga de la muerte y el pueblo de Israel preparó esa cena pascual, ¿cierto?, de hierbas amargas, con cordero preparado asado, y con la sangre del cordero, ¿qué hicieron? Pintaron las puertas. Por lo tanto, la muerte venía y donde veían la sangre del cordero, la muerte no entraba. Pero ¿quién no sabía esto? Los egipcios. Y todo Egipto vieron morir a su hijo primogénito. El mismo faraón egipcio, el hombre más poderoso del mundo, en aquel tiempo vio a su hijo primogénito muerto. Recordemos que él era el sucesor al trono de Egipto y murió para demostrar que Dios es el poderoso, no nosotros los seres humanos. El pueblo de Israel vio todo eso. Usted después de ver milagros tan grandiosos como ese, ¿usted tendría dudas después? No. Ellos tuvieron dudas. ¿Saben qué? Aunque nosotros viéramos milagros incluso más grandes que eso, nosotros igual dudamos. Porque cuando el pueblo de Israel salió, ¿qué empezó a ocurrir cuando iban caminando por el desierto? Se empezaron a quejar, a desordenar. Decían: Señor, nos alimentas con puro maná que cae del cielo, que era otro milagro. Pero también pongámonos en el lugar de ellos. Imagínense comiendo maná todos los días. El maná era un pancito que más bien eran como hojuelas, como esas del cereal que viene para el desayuno, pero no tenía sabor a nada. Y sin azúcar, sin leche, sin todas las cositas que nosotros le ponemos, eso nomás comían ellos. Así que claro, se aburrieron en un momento. Y se quejaban y decían: volvamos a Egipto, porque preferimos ser esclavos, pero comer pescado, los pepinos, decían ellos, y mencionaban una gama de alimentos.
Es decir, ellos vieron los milagros, pero no fue suficiente. Porque la fe no se relaciona con milagros. De hecho, cuando Moisés va al monte Sinaí para recibir las tablas de la ley con los 10 mandamientos, Moisés se demoró, estuvo 40 días fuera. ¿Y qué pensó el pueblo de Israel? Que Moisés estaba muerto. Entonces se produjo una revuelta y dijeron, ya, volvámonos a Egipto y ahora hagamos un becerro de oro y adorémoslo y hagamos fiesta pagana. Y así lo hicieron. Cuando Moisés volvió después de bajar del monte Sinaí y vio que el pueblo de Israel se había paganizado totalmente y estaban adorando a este becerro de oro, Moisés, ¿cierto?, se enfureció, rompió las tablas y sabemos lo que pasó. La tierra se abrió y tragó vivos a todos los que se habían desviado del Señor. Hermanos, ver milagros no produce fe necesariamente. ¿Qué es lo que nos salvó? ¿Qué es lo que produjo fe en nosotros? La palabra de Dios. El simple mensaje de la palabra de Dios. Que Cristo vino al mundo a morir por nosotros, a pagar nuestros pecados y darnos salvación y vida eterna. Ese es el evangelio, el simple evangelio que nosotros predicamos. Los milagros solamente tienen la función de probar el poder de Dios. De probar y de alguna manera apoyar el mensaje. Pero no es necesariamente lo definitivo. Un último ejemplo es cuando el Señor Jesús hizo su milagro, quizás el más famoso de todos, que fue la multiplicación de panes y peces. Más de 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, se alimentaron a partir de solo 5 panes y 2 peces. Siempre lo digo al revés. 5 panes y 2 peces. El almuerzo de un niño. Y de ahí el Señor multiplicó eso para más de 15.000 personas. Porque eran hombres sin contar mujeres y niños. Así que por lo menos eran 15.000 personas. Y todos comieron y sobró. Sin embargo, cuando el Señor, al terminar y todos estaban llenitos, estaban todos satisfechos de haber comido, el Señor empezó a enseñar nuevamente y a decir cómo había que seguirlo a Él, que había que dejar todo. ¿Y qué dice Juan 6:66? Dice que ya no le gustó. Dice que desde aquel momento muchos dejaron de seguirlo y ya no andaban con Él. ¿Vieron un milagro? Lo disfrutaron, pero igual no creyeron. Porque la fe no viene por milagros, viene por creer. En este tiempo usted va a ver en el libro de Hechos varios milagros. Pero la razón es que como la iglesia estaba naciendo, el Señor permitió estos milagros para apoyar el ministerio de los apóstoles y que tuviera un sello de autenticidad de que esto era algo de Dios y no de los hombres. El propósito era que la gente creyera en el Señor. Y así fue. Pedro sanó a este hombre Eneas públicamente y muchos se convirtieron al Señor. Y ahora miren el contraste. Ahora ya no es una persona con un nombre pagano, ¿cierto? Ahora es una mujer judía que se llamaba Tabita. Hay una variación de Tabita que es Tábata, ¿la han escuchado? Y aquí la pone también con el nombre de Dorcas. ¿Qué significa este nombre? Significa gacela, ¿cierto? Una gacela. Y dice que esta mujer era una mujer muy buena. Dice que abundaba en obras y en limosnas que hacía, pero murió. Es decir, Eneas, por un lado, era seguramente una persona no creyente, una persona no judía, y que estaba enfermo. Y por otro lado tenemos a una mujer buena, creyente, judía, que hace muy buenas obras, pero murió. De manera que nosotros podemos ver que el tema del sufrimiento, el tema de la muerte, no tiene que ver necesariamente con quién sea yo, ni con las cosas que haga. Porque nosotros deberíamos decir, pero el Señor debería haber bendecido a Tabita. El Señor debería haberla cuidado, debería haberla protegido, porque era una hermana buena en el Señor. No tiene que ver con eso. Si el Señor permite que nosotros podamos ser fieles al Señor, y el Señor nos permite grandes pruebas y dolores, debemos seguir fieles al Señor y sirviéndole. Y si el Señor permite que no tengamos mayores sufrimientos, que pasemos muchos años de nuestra vida
con gran estabilidad y disfrutando de las bendiciones de Dios, ¿qué debemos hacer? También ser fieles al Señor y seguir sirviéndole. Muchas veces, lamentablemente, el Señor puede permitirnos una prueba para que nos acerquemos más al Señor. Pero noten que no es un patrón. Era un error lo que los judíos pensaban, de que toda enfermedad era por pecado personal. No es así. El Señor simplemente muchas veces permite en nuestra vida problemas, dificultades, con un propósito que nosotros tenemos que descubrir. Pero siempre, ¿cuál es el final? Siempre es un fin bueno. La salvación de otras personas y que usted y yo glorifiquemos más al Señor. 36. Por cierto, ubiquémonos en el mapa de Israel. Ustedes en su Biblia seguramente atrás se han fijado que vienen unos mapitas a veces. Bueno, esta ciudad de Lida, que estaba pegadita a la ciudad de Jope, es una ciudad que hoy día está muy cerca de Tel Aviv, donde está el famoso aeropuerto Ben Gurión en Israel. Así que esta ciudad de Lida hoy día se llama Lod, si la quiere buscar modernamente. Todos estos son hechos históricos, no son cuentos, ¿cierto? Historias que la gente ha inventado. Es historia real. Lo que pasó con Eneas y lo que pasó con Tabita, o también que se llama Dorcas. Dice el versículo 36, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. ¿Ven, hermanos, el contraste entre Eneas y Dorcas? Son dos personas distintas, pero las dos van a sufrir por igual. Y una seguramente no era muy buena y la otra era muy buena. Pero eso no tiene nada que ver con las cosas que el Señor le permite en su vida. En lo que sí se unen es que el Señor lo que permite en su vida y en mi vida es para la gloria de Dios y para que otras personas crean en Cristo. Así que, queridos hermanos, no desperdiciemos la oportunidad. Si estamos padeciendo, si estamos sufriendo por algo, si estamos pasando una prueba, no nos olvidemos, el Señor permite esto para su gloria. Y Él quiere que por medio de lo que me está pasando a mí, otras personas crean en Cristo. Así que no desperdiciemos la oportunidad. Dice 37, y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Hasta ahí. ¿Por qué los hermanos tenían la esperanza de que algo pasara si venían los apóstoles, donde Tabita, si ella ya había muerto? ¿Por qué ellos pensaban que había la posibilidad de una resurrección? ¿Qué antecedentes tiene la gente? ¿Habían ocurrido resurrecciones antes? ¿Cierto que sí? ¿Quién resucitó personas? El Señor Jesús, ¿cierto? Resucitó a Lázaro. Y eso fue algo muy famoso. De hecho, la ciudad de Betania, en Israel, ya no se llama Betania, se llama Ciudad de Lázaro, si usted la busca en el mapita hoy día. Porque fue un hecho real y hasta el día de hoy se recuerda. Por lo tanto, los apóstoles y los primeros cristianos disfrutaron de esto. Pero hermanos, aún este don de hacer milagros no estaba para usarse de manera indiscriminada. Porque recordemos, por ejemplo, Timoteo y Pablo. Ellos eran compañeros, siempre andaban juntos. ¿Y se acuerdan que Timoteo se enfermaba? Tenía serios problemas estomacales. ¿Pablo podría haberlo sanado? Sí. Sí, porque Pablo sanó personas, resucitó a Eutico, que murió, ¿cierto? Que se quedó dormido en el culto y se cayó, por eso no hay que dormirse en el culto, ¿cierto? Resucitó a Eutico. ¿Por qué Pablo no sanó a Timoteo? Si él podía, si era apóstol. Nosotros podemos ver que los apóstoles no tenían poderes que podían usar a discreción como ellos querían. Ellos eran canales de Dios. Pablo, en vez de eso, ¿qué le dice a Timoteo? Le escribe y le dice: Timoteo, toma un poco de agua mezclada con un poco de vino, por tus recurrentes enfermedades. Se lo escribe en sus cartas. Otro hermano también muy querido
estaba a punto de morir, y Pablo en una de sus cartas, olvidé en este momento su nombre, él dice, pero el Señor lo salvó para que no tenga tristeza sobre tristeza. ¿Pablo podría haber ido a sanarlo? Probablemente sí, pero no lo hizo. ¿Quién sanó a ese hermano que no murió y el Señor lo salvó? El Señor mismo directamente. Así que ya podemos ver que incluso en el primer siglo, con los apóstoles vivos, el don de sanidad no se usaba de manera indiscriminada. Pablo no andaba sanando así a todos los que se acercaban a él. Porque este don especial, limitado para la primera iglesia del primer siglo, era para demostrar que la iglesia era algo de Dios y no de los hombres. Así que los hermanos van a buscar y ruegan, por favor, a los discípulos que vengan. A lo mejor ellos podrían, quizás en eso estaban pensando, el texto no lo dice, quizás es una deducción mía nada más, para resucitar a esta hermana. Dice el versículo 39, levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. No sé si ustedes recuerdan que una de las resurrecciones también más famosas de Jesús fue la de este hombre llamado Jairo, que Jairo era un hombre principal de la sinagoga, es decir, era amigo muy cercano de los fariseos. Ustedes saben que los fariseos eran enemigos de Jesús. Sin embargo, cuando Jairo ve que su única hija, él tenía solo una hija, lo cual no era común porque en aquel tiempo las familias judías eran muy grandes, tenían 10 hijos, 14 hijos. Entonces, Jairo era un hombre que había podido tener solo una hija y se enfermó y murió. Entonces, en el camino él se entera que su niña murió. Pero él va corriendo, dice la Escritura, a buscar a Jesús para traerlo y que sane a su hija. Y en el intertanto, alguien le manda un mensaje y le dice, Jairo, tu hija lamentablemente ya murió. Pero ¿qué le dice Jesús? Jairo, no te preocupes, yo voy a tu casa. Jairo seguramente está desconsolado y dice, ¿para qué si ya no es necesario? Ya mi hija ya no está. Sin embargo, Jesús igual llega al lugar y ¿qué hace? Le dice, de acuerdo al relato de Marcos, Talita cumi, le dice, niña, a ti te digo, levántate. Y miren, Pedro, que fue alguien que vio eso, aquí está replicando una cosa muy similar. Porque Jesús les dijo a los apóstoles, los milagros que yo hice, algunos de ustedes también lo van a poder hacer. Por eso versículo 40 dice, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Fíjense, Pedro oró primero. Le pidió a Dios. No era que los discípulos usaban esto como así, como repartiendo nomás, ¿cierto? Sino que ellos buscaban la guía de Dios en todo esto. Dice, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él dándole la mano, la levantó entonces llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Hasta ahí el relato del milagro. Igual que con Eneas. ¿Cuál fue el resultado de este milagro? Versículo 42. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. ¿Se fijan cuál es el propósito de los milagros? No es nada más. El Señor, de creer en el Señor, Exacto. y saber que existe el Señor. No es solamente darle un beneficio físico a una persona, porque yo puedo resucitar a una persona, pero ¿y si no recibe a Cristo como su Señor y Salvador? Más adelante igual va a morir. Lo importante es que esa persona entregue su corazón al Señor, reciba a Cristo, para que cuando fallezca, parta de este mundo, vaya al cielo. De nada me sirve a mí ver al Señor multiplicando panes y peces y yo comiéndome repeticiones de eso y yéndome igual con mi corazón vacío, incrédulo. O haber visto a Jesús haciendo milagros y haberme ido y no creído en Él, como lo hicieron tantas veces los fariseos. Vieron, pero no creyeron. Lo importante es creer, que creas en el Señor Jesús como tu Señor y Salvador. Finalmente, verso 43, y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón,
curtidor. ¿Qué es un curtidor? Bueno, sí, Curtidor, un curtidor. las pieles las hace como telas para usarlas. Es alguien que trabaja con pieles de animales muertos. Y hermano, pregunta, ¿los judíos tenían permitido acercarse a animales muertos? ¿Y cómo Pedro se queda en la casa de un hombre que tiene puros restos de animales muertos? Nosotros podemos ver que poco a poco, tanto Pedro como los demás apóstoles, se fijan que van dejando la legalidad, el legalismo, ¿cierto?, de las leyes, que después de la muerte de Cristo y su resurrección, ya todo eso ha quedado obsoleto. Los judíos hasta el día de hoy se abstienen de muchos alimentos porque ellos dicen seguir la ley. Pero hermanos, el Señor ya cumplió la ley. No hay que seguir todos esos rituales. Los judíos hasta el día de hoy están esperando reconstruir su templo. ¿Saben para qué? Para restaurar el sacerdocio y comenzar nuevamente a hacer sacrificios de animales. ¿Se fijan lo que pasa cuando no creen en el Señor? Ya no es necesario derramar más sangre de animales, porque el Cordero de Dios, el Señor Jesucristo, ya derramó su sangre. ¿Se fijan cómo la iglesia en aquel tiempo, su centro era proclamar a Cristo, pero acompañado de un carácter bueno, humilde? Fíjense cómo Pedro no buscó quedarse en el mejor hotel ni nada de eso. Hoy día hay muchos predicadores famosos, perdón el ejemplo, pero no van a cualquier parte y no se van a quedar en cualquier lugar a alojar. Dicen, no, tiene que ser así. Aquí vemos al apóstol Pedro quedándose en la casa de un hombre humilde y rodeado de pieles de animales. Nosotros podemos ver aquí el carácter de la iglesia y el carácter de los apóstoles, de sus líderes. Un corazón sincero, sencillo, con el propósito de amar y servir al Señor. Oremos. Padre amado, gracias por este tiempo en su palabra y ayúdanos, Señor, a ser una iglesia como era la iglesia del primer siglo. Que, Señor, se esforzaban por dar a conocer a Cristo. Y que muchos conocieran a Cristo, porque solamente Cristo en nuestro corazón cambia nuestra vida, cambia nuestra manera de nuestro destino sobre todo. Nosotros antes de conocer a Cristo íbamos rumbo a una eterna perdición. Pero cuando creímos en Cristo, recibimos el perdón de nuestros pecados, la vida eterna, y sabemos ahora que si muriéramos ahora, vamos a ir directo a su presencia en el cielo. Señor, pedimos que nos ayude para que este mensaje del Evangelio lo estemos promoviendo por las personas que conocemos, que puedan acercarse a Cristo y salve a tantas personas que quizás están atrapadas en ambientes falsos, en sectas, en falsas religiones, en una filosofía propia de vida, pero alejados de Cristo. Ayúdanos, Señor, a ser una luz y a entender, Padre, también que como Eneas o Tabita, ellos estaban sufriendo, pero no porque habían cometido ningún pecado. Simplemente era el momento en que a través de esa prueba ellos pudieron llegar a conocer mucho más profundamente a Cristo. Y esto impactó a muchos otros que vieron esto y también creyeron en el Señor. Padre amado, ayúdanos a ver que nuestras tribulaciones tienen un propósito glorioso en Cristo. Ayúdanos, Señor, a confiar y tener fe de que usted todo lo usa para su honra y gloria. Padre amado, lo pedimos todo en el nombre de Jesús.